Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un aspecto de la Segunda Guerra Mundial que a menudo se nos pasa por alto. No vamos a hablar de grandes batallas de tanques ni de flotas navales, sino de una guerra silenciosa, una guerra invisible. Hablamos de una contienda de información, de códigos, de ejércitos fantasma, de operaciones secretas que fueron tan decisivas como Stalingrado o el Día D. Y es que esta guerra fue un punto de inflexión total, ¿no? Aquí es donde se dejó atrás la guerra de trincheras para entrar ya de lleno en la era de la información. Has dado en el clavo. Es que normalmente, cuando pensamos en la guerra, se nos viene a la cabeza la fuerza bruta, el material, los hombres. Pero la verdadera revolución aquí fue la gestión de la percepción. No se trataba solo de derrotar al enemigo, sino de controlar su mente, de construirle una realidad alternativa. Lo que vamos a explorar hoy es, como quien dice, la arquitectura de esa invisibilidad. Es casi filosofía aplicada al campo de batalla. Me encanta esa idea, la arquitectura de la invisibilidad. Pues empecemos por la base de todo, la información, la batalla de las mentes. El eje, sobre todo Alemania y Japón, tenía una confianza, casi religiosa en sus sistemas de cifrado. La máquina Enigma y la japonesa Purple eran, fortalezas impenetrables. Y tenían motivos para pensarlo, ¿eh? Lo fascinante de la máquina Enigma, la que inventó Arthur Scherbius, era su complejidad matemática. Tenía aproximadamente 159 trillones de configuraciones posibles para cada mensaje. Para que la gente se haga una idea, es un 159 seguido de 18 ceros. Los alemanes estaban convencidos, y parecía lógico que era irrompible. Cada día, a medianoche, las claves cambiaban y el puzzle se reiniciaba. Era como enfrentarse a una cerradura nueva cada 24 horas. 159 trillones. Es que es una cifra que ni siquiera se puede visualizar. Y sin embargo, la rompieron. El epicentro de este esfuerzo fue Bletchley Park, esa finca victoriana que reunió a las mentes más brillantes, matemáticos, lingüistas, hasta campeones de ajedrez. Y claro, aquí surge la figura de Alan Turing y su Bombe, esa máquina que básicamente automatizaba la búsqueda de las claves. Pero es importante decir que no empezaron de cero, ¿verdad? No, para nada. Y esta es una parte de la historia que a menudo se olvida. El mérito inicial es del Buró de Cifrado Polaco. Unos matemáticos polacos brillantes, años antes de la invasión, ya habían hecho avances increíbles. Y en un acto de previsión asombroso, justo antes de que estallara la guerra, compartieron todo lo que sabían con los británicos y franceses. Sin ese trabajo previo, Bletchley Park habría tardado años, quizás demasiados. O sea que el trabajo en equipo fue clave desde el minuto uno. ¿Y qué impacto tuvo realmente esa información, la que llamaron Ultra? Fue monumental. Hacia 1943, Bletchley Park ya estaba descifrando unos 84.000 mensajes de Enigma al mes. Al mes. Al mes. Esto se tradujo en victorias tangibles. Permitió a la RAF saber con antelación dónde atacarían los bombarderos de la Luftwaffe en la batalla de Inglaterra. O en el Mediterráneo, permitió a la Royal Navy localizar con una precisión casi quirúrgica los convoyes de suministros de Rommel. Se suele decir, y las estimaciones son bastante sólidas, que el trabajo de Bletchley Park acortó la guerra en como mínimo 2 años. 2 años. La cantidad de vidas que se salvaron gracias a esos matemáticos es incalculable. Y mientras esto pasaba en Europa, con Enigma, al otro lado del mundo, en el Pacífico, los estadounidenses se enfrentaban a un monstruo distinto, ¿no? La máquina japonesa Purple. Completamente distinto. Y ese fue el gran problema. Purple no usaba rotores como Enigma, sino interruptores de paso telefónico. El equipo de inteligencia de señales estadounidense llevaba 18 meses atascado, con una frustración total porque no tenían ni idea de cómo funcionaba. Y aquí es donde aparece una de mis figuras favoritas de esta historia, una heroína a la que no se le ha dado, creo, suficiente reconocimiento. La criptoanalista Genevieve Grogan. Su historia es un ejemplo de pura genialidad. Hay que imaginar la escena. Meses de fracaso, montones de papel con letras sin sentido. Y fue ella quien, revisando todo, se dio cuenta de algo que nadie más había visto. Un patrón cíclico, una repetición sutil. Ese fue el hilo del que tirar. El momento eureka, que permitió al equipo deducir y reconstruir la lógica de la máquina Purple sin haberla visto jamás. Fue un trabajo de ingeniería inversa puramente cerebral. Es increíble. Y aquí es donde las dos historias, Enigma y Purple, se conectan de una forma que parece de novela de espías. He leído sobre la misión Sinkhov, ocurrió mucho antes de Pearl Harbor.
¿Qué fue exactamente? Ahí es donde se forja la alianza. En febrero de 1941, 10 meses antes del ataque, Estados Unidos todavía era neutral, pues un equipo secreto de 4 estadounidenses llegó a Bletchley Park. Traían un regalo de un valor incalculable, una réplica funcional de la máquina que descifraba Purple. Para compartirla con los británicos. Exacto, un gesto de confianza enorme entre dos países que técnicamente aún no eran aliados. ¿Y cómo reaccionaron los británicos? Me imagino que con mucho recelo, ¿no? El secreto de Enigma era su posesión más preciada. Al principio sí, claro, con el secretismo que les caracteriza. Pero el gesto fue tan significativo que la decisión llegó hasta el propio Churchill. Y fue él quien autorizó la reciprocidad total. En esa reunión secreta les revelaron todo: el secreto de Ultra, el éxito contra Enigma y el funcionamiento de la bomba de Turín. Ese intercambio cimentó la alianza de inteligencia más importante del siglo XX. Esto es alucinante. Porque una cosa es escuchar en secreto lo que dice tu enemigo. Pero, ¿qué pasa cuando no solo escuchas, sino que empiezas a susurrarle al oído lo que tú quieres que piense? Ahí entramos en el arte del engaño. Exacto. Es la evolución natural. Y el ejemplo supremo es la Operación Fortitude. Sin duda, la operación de engaño más grande, compleja y exitosa de la historia. El objetivo era simple en su concepción: proteger el desembarco de Normandía, convenciendo a los alemanes de que la invasión principal sería en el Paso de Calais. Y los detalles son de película. Crearon un ejército fantasma, el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos. Y para que fuera creíble, ¿a quién ponen al mando? Al general George S. Patton, el militar que los alemanes más temían. Una jugada maestra. Totalmente. Y no se quedaron ahí. En la costa sureste de Inglaterra, justo enfrente de Calais, construyeron una infraestructura militar falsa. Tanques y aviones inflables, depósitos de combustible de cartón-piedra. Contrataron a técnicos de los estudios de cine para que todo pareciera real desde el aire. Y para darle vida, emitían un tráfico de radio falso y constante, simulando las comunicaciones de un ejército enorme. ¿De verdad se lo tragaron? Incluso después de que las tropas empezaran a desembarcar en Normandía. Por completo. Y esa fue la clave del éxito. Durante semanas cruciales después del día D, Hitler se negó a mover sus divisiones Panzer de élite de Calais. Estaba obsesionado con que Normandía era solo una distracción y que el golpe de verdad, el de Patton, estaba por llegar. Esa parálisis dio a los aliados el tiempo vital que necesitaban para consolidar su cabeza de playa. Y para que todo este teatro funcionara, la información tenía que llegar a los alemanes por canales que ellos consideraran fiables. Y aquí la pieza clave fue un español, ¿no? Juan Pujol García, alias Garbo. Garbo es un caso de estudio, un personaje único. El único en toda la guerra que fue condecorado por ambos bandos, la Orden del Imperio Británico y la Cruz de Hierro alemana. Creó de la nada una red de 27 agentes ficticios repartidos por toda Gran Bretaña, cada uno con su personalidad, sus motivaciones, sus gastos. Era un novelista metido espía. Un momento. ¿Me estás diciendo que la inteligencia alemana basó decisiones estratégicas en una red de 27 personas que no existían? Nadie se dio cuenta. Los informes que Garbo enviaba a sus controladores alemanes eran una mezcla tan brillante de verdades comprobables y falsedades cruciales que la Abwehr, la inteligencia alemana, confió ciegamente en él. Llegaron a valorar tanto su red que dejaron de reclutar a más espías en el Reino Unido para no poner en peligro a su mejor agente. Y fue la red ficticia de Garbo la que envió los informes que confirmaron al alto mando alemán la existencia y la fuerza del ejército fantasma de Patton. Si Fortitude fue la gran sinfonía del engaño, también hubo otras piezas más pequeñas pero geniales. He leído sobre la operación Mincemeat, que es casi más extraña que la ficción. El plan de Mincemeat era macabro y brillante a partes iguales. En 1943, los aliados iban a invadir Sicilia, pero querían desviar la atención, así que utilizaron el cadáver de un vagabundo galés, Glyndwr Michael, y le crearon una identidad falsa de pies a cabeza, el mayor William Martin. ¡Qué macabro y brillante! Inventarle una vida entera a un cadáver. El nivel de detalle es lo que lo hace creíble, supongo. Esa era la clave. Le dieron una vida. Una novia llamada Pam con cartas de amor en la cartera, un aviso de deuda del banco, entradas de teatro.
Y lo más importante, un maletín con planes secretos que indicaban que la invasión sería en Grecia y Cerdeña. Arrojaron el cuerpo desde un submarino cerca de la costa de Huelva, sabiendo que las autoridades simpatizantes y un agente alemán local se asegurarían de que los documentos llegaran a Berlín. Y por supuesto mordieron el anzuelo. Hasta el fondo, Hitler convencido ordenó el traslado de divisiones enteras de Sicilia a Grecia. Cuando los aliados desembarcaron en Sicilia, encontraron mucha menos resistencia de la esperada. Se salvaron miles de vidas. El mensaje en clave que le enviaron a Churchill lo decía todo. Mincemeat swallowed whole. La carne picada ha sido tragada por completo. Esta guerra en la sombra no era solo de espías y matemáticos. También se luchó a pequeña escala, con hombres que en grupos muy reducidos podían causar un daño inmenso. La cuna de las fuerzas especiales. Y la unidad pionera fue el SAS británico, el Servicio Aéreo Especial, formado en 1941 por David Stirling para infiltrarse tras las líneas enemigas en el desierto y destruir aviones y suministros. O sea que el legendario SAS empezó con un fracaso total. Un buen recordatorio de que hasta las unidades de élite aprenden a base de golpes. Y efectivamente, su primera misión, un asalto en paracaídas, fue un desastre. Una tormenta de arena los dispersó, pero aprendieron la lección. Cambiaron los paracaídas por jeeps fuertemente armados. Se convirtieron en fantasmas del desierto, atacando por sorpresa y desapareciendo en la noche. Llegaron a ser tan temidos que Hitler emitió la orden Comando, que exigía la ejecución inmediata de cualquier miembro del SAS capturado. Y este modelo se replicó. Tenemos a la división Brandenburgo alemana, especialistas en infiltración. Hay una historia increíble de cómo tomaron los campos petrolíferos de Maikop, disfrazados de soldados soviéticos, o la Brigada del Diablo, una unidad de estadounidenses y canadienses cuya estadística era temible. Por cada soldado suyo que caía, eliminaban a 25 enemigos. Y no podemos olvidar a los Gurkhas, los soldados nepalíes que luchaban con el ejército británico. Su valentía era legendaria. Hay testimonios de oficiales que los vieron, tras quedarse sin munición, cargar contra una posición japonesa armados únicamente con sus cuchillos kukris. Su reputación por sí sola era un arma psicológica. De todas estas misiones de élite, ¿hay alguna que destaque por su impacto estratégico? ¿La que de verdad pudo cambiar el curso de la guerra? Si tuviera que elegir una, probablemente sería la Operación Gorneside. El objetivo era de una importancia máxima: destruir la planta de producción de agua pesada en Vemork, Noruega. Esa planta era la pieza central del programa nazi para construir una bomba atómica. Una operación anterior había terminado en tragedia. Así que la presión era enorme, y las defensas de la planta se habrían reforzado. Muchísimo. La planta parecía inexpugnable. Pero en febrero del 43, un pequeño equipo de comandos noruegos, entrenados en el Reino Unido, lo intentó de nuevo. Para evitar a los guardias, hicieron lo que los alemanes consideraban imposible. Escalaron un precipicio helado de cientos de metros en plena noche. Se infiltraron, colocaron los explosivos, destruyeron el inventario de agua pesada y escaparon sin disparar un solo tiro. Fue un golpe quirúrgico que frenó de forma decisiva el proyecto nuclear de Hitler. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Que la victoria aliada no se puede explicar solo con la producción industrial o la superioridad numérica? No. Se forjó también con el ingenio de esos matemáticos, la audacia de espías como Garbo y el valor de esos pequeños grupos de soldados que operaban en las sombras. Y si lo conectamos con lo que vino después, esta guerra invisible fue el laboratorio de pruebas de la Guerra Fría. Las tácticas de engaño, las operaciones encubiertas, todo ese manual de instrucciones se escribió entre 1939 y 1945. Y en cierto modo, prefiguró el mundo en el que vivimos hoy. Una era de ciberguerra, de desinformación. La lucha por el control de la información no terminó en el 45, simplemente cambió de escenario. Y esto nos deja con una reflexión final. Mientras la operación Gunnerside frenaba heroicamente un programa nuclear en Europa, otro, el proyecto Manhattan, se desarrollaba en secreto al otro lado del Atlántico. La inteligencia de Ultra, que confirmaba la lentitud alemana, y estos sabotajes dieron a los aliados el tiempo que necesitaban para completar su propia arma definitiva. Y esto plantea una pregunta inquietante sobre estas guerras secretas. Cuando se neutraliza una amenaza invisible, ¿no se está en realidad simplemente creando el espacio para que surja la siguiente?